Muy bien, muchachos, pues vamos a iniciar este problema, encontrar la resultante de ese sistema de vectores formado por 4 vectores por el método del polígono, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Establecer una escala. Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer una escala. ¿Qué escala será correcta aquí? Bueno, podría ser 1 a 25, 1 a 40. Tengo varias opciones, ¿verdad? Pero vamos a utilizar ahora 1 a 25. Vamos a utilizar un centímetro 25 newtons. Si creen que los trazos son demasiado largos, podrían utilizar la de 1 a 50 y entonces todas las dimensiones que yo vaya indicando se reducirían a la mitad. ¿Sí? Yo voy a usar 1 a 25, ustedes pueden usar 1 a 50. Entonces, vamos a usar la escala 1, en la que un centímetro representa 25 newtons. Entonces, con base en esa escala, ¿cuál sería la longitud? Bueno, para empezar, ¿en qué orden vamos a trazar los vectores? Hay que tratar de imaginar un orden en el que no se nos crucen los vectores, pero no hay problema si se cruzan. Entonces, bueno, pues se me ocurre que a lo mejor si trazamos primero el vector el vector guinda, y después del vector guinda trazamos el vector verde, le vamos a llamar el vector B, y después el vector púrpura o morado, ese como vector C, y al final el vector azul. Es muy probable que no se nos crucen los vectores, pero ahorita lo vamos a averiguar. Entonces, bueno, ¿de qué longitud tendríamos que hacer al vector de 200 newtons si aplicamos la regla de 3? Con la escala de 1 a 25, de 8 centímetros, ¿verdad? Entonces, la regla de 3 sería 1 por 200 entre 25 o 8 centímetros. ¿Y de qué longitud tendríamos que hacer el vector de 335 newtons? 335 newtons. Tendríamos que multiplicarlo por 1 o simple y sencillamente ya solo irlos dividiendo entre 25. ¿Cuánto da? 335 entre 25, ya desde ahí empieza el ejercicio, desde hacer esa conversión, sería de 13.4 centímetros. No hay problema si no queda un número exacto de centímetros. Y luego el vector de 250 newtons, lo haríamos de 10 centímetros, ¿no? Eso está más fácil. 25 newtons 1 centímetro, 250 newtons 10 centímetros. Y finalmente el vector de 225 newtons, 9 centímetros. Muy bien. Nueve centímetros. Déjenme ponerme mis conversiones, las voy a poner por otro lado. No vaya a ser que me falte espacio para el trazo de mis vectores. Pues por acá. Muy bien, entonces, bueno, ahora ya, paso 1, establecer una escala. Se trazan los vectores uno a continuación del otro, formando una cadena de vectores. Ya escogimos el orden, podríamos escoger diferentes órdenes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el vector de 200 newtons. Para eso trazamos una línea base. No tenemos idea de hacia dónde se va a cargar los trazos, pues vamos a poner la línea base algo centrada y el punto base también en el centro. Entonces ponemos nuestra línea base. Voy a moverla un poquito más para acá. Y luego ahí le vamos a poner un punto base.
Antes de trazar la línea que le corresponde a los 200 newtons, tendríamos que medir el ángulo, ¿verdad? Entonces tendríamos que sacar nuestro transportador. Vean cómo está la dirección de ese vector al noreste. Entonces, ¿cómo tendríamos que ocupar nuestro transportador? Lo tendríamos que poner así como está medido aquí, hacia arriba y del lado derecho. Así tendríamos que ponerlo en este punto, hacia arriba y del lado derecho. Medimos nuestros 76 grados, tal vez por esta dirección, marcamos los 76 grados y después trazamos el vector de 8 centímetros, ¿verdad? Entonces trazamos una línea de 8 centímetros con un ángulo de 76 grados. Estoy hecho aquí un lío. Entonces trazamos nuestra línea de 8 centímetros. Voy a marcar su longitud para que no quede duda de cuáles son las medidas. Entonces tengo una línea con un ángulo de 76 grados y es una línea de 8 centímetros. Voy a hacer una cosa que lamentablemente ustedes no pueden hacer en su cuaderno. Es probable que al trazar el vector verde se me salga del espacio, entonces voy a bajar un poquito mi dibujo, ¿verdad? A lo mejor a veces tenemos que volver a borrar y volver a iniciar los trazos. ¿Qué seguiría antes de trazar el segundo vector? ¿Qué seguiría? Muy bien, poner una nueva línea base en la punta del último vector que trazamos. ¿Para qué vamos a ocupar esa línea base? Para poder hacer la medida de la dirección o del ángulo del siguiente vector. Y mi nuevo punto base va a estar en la punta de ese vector. Entonces, a partir de este punto vamos a medir el ángulo y trazar el vector de 335 newtons. Entonces, bueno, ¿cómo mediríamos el ángulo? Tendríamos que utilizar el transportador derecho y medir el ángulo del lado izquierdo en este caso. Pondríamos nuestro transportador así, centrado en la punta del vector anterior. Marcaríamos nuestros 22 grados, algo así, algo por acá, y trazamos la línea de 13.4 centímetros. 13.4 centímetros. ¿Verdad? Muy bien. Voy a indicar ahí la medida de ese vector. El ángulo es de 22 grados. Y la medida de esta línea es de 13.4 centímetros. ¿Qué sigue? Nueva línea base en la punta de ese vector, ¿verdad? Hay que trazar una línea paralela al final del vector verde. ¿Verdad? Ese va a ser mi nuevo punto base para poder trazar el vector morado. ¿Y ahí qué ángulo tendríamos que medir? ¿Cómo tendríamos que acomodar primeramente el transportador? Ahora de cabeza, ¿verdad? Centrándolo en el extremo de ese vector. Pero el vector morado no indica ángulo, entonces se entiende que es un vector vertical.
Entonces, ¿qué ángulo formaría con la horizontal? 90 grados. Y la verdad es que ahora, al ser 90 grados, lo puedo medir del lado izquierdo o del lado derecho, es indistinto. Solo hay un 90 grados. Entonces, medimos 90 grados, los marcamos, ¿verdad? Y entonces quedarían por aquí más o menos y trazamos la línea morada, o el vector correspondiente a los 250 newtons, que sería una línea de 10 centímetros. Entonces quedaría por acá el vector. Nueva línea base. Bueno, vamos a indicar primeramente aquí el ángulo sería de 90 grados. Aunque pongamos un rectangulito, se entiende, ¿verdad? Que es de 90 grados, ya no hay que poner el numerito. Y esta es una línea de 10 centímetros. ¿Sí? Y finalmente, una última línea base para trazar el último vector. ¿Verdad? Tal vez no hay necesidad de que sean tan largas las líneas bases. ¿Qué tan larga tiene que ser? Que abarque tanto el centro del vector como una de las marcas de 0 grados. Con eso es más que suficiente para garantizar que esté alineado el vector. Y bueno, ahora mediríamos el ángulo de 57 grados para el vector D. ¿Cómo están medidos? Ese vector tiene dirección sureste. Entonces, para esa dirección el transportador tiene que estar de cabeza y el ángulo medirlo medirlo del lado derecho, ¿verdad? Ponemos nuestro transportador. Marcamos los 57 grados, que más o menos irían por acá, para poder trazar nuestro vector azul, o de 225 newtons. ¿Verdad? Y bueno, pues no se nos cruzaron los vectores. Entonces voy a indicar las medidas nuevamente. Medimos un ángulo de 57 grados hacia abajo del lado derecho. Y trazamos una línea de 9 centímetros. Tal vez los puse a sufrir con las longitudes. A lo mejor estaban muy largos los vectores para el espacio, ¿verdad? Lo podrían volver a hacer ahora con una escala de 1 a 50, entonces todo sería de la mitad. El de 8 sería de 4 centímetros, el de 13.4 sería de 6.7 centímetros, el de 10 de 5 centímetros y el de 9 de 4.5 centímetros, con una escala de 1 a 50, ¿verdad? Si es que no cupieron los trazos. Ya nada más trazamos el vector resultante. El vector resultante es el vector que va del inicio de la cadena de vectores. Nada más que creo que este color se confunde con el de arriba. Sí, voy a escoger otro color un poquito más llamativo. Pues anaranjado o amarillo, porque ahora también el amarillo a lo mejor no se ve. Entonces, la línea que va del origen de la cadena de vectores al fin de la cadena de vectores. Tendríamos que medir la longitud de esa línea anaranjada y medir su ángulo. Medir la longitud y el ángulo. Entonces, si lo hicieron muy bien, ¿cuál debería ser la longitud de esa línea anaranjada? 7.2 les dio. Déjenme les digo. La verdad es que ahora no tiene un número exacto de milímetros. Está entre 7.3 y 7.4. Debe quedar entre las dos rayitas, entre 7.3 y 7.4. Los límites serían 7.2, así que 7.2 no tienen de qué preocuparse, a 7.5. De 7.2 a 7.5. Pero las mejores medidas son 7.3 o 7.4 centímetros.
7.3 o 7.4 centímetros. Y lo mismo ocurre con la medida del ángulo. Tampoco es un número exacto de grados, o no está tan próximo a un número exacto de grados. Está entre la marca de 40 y 41 grados. 40 y 41 grados están igual de bien, ¿sí? Entonces, aquí vamos a indicar el ángulo, 40 o 41 grados. ¿Verdad? Pero, nuevamente, desde 39 hasta 42 grados estaría razonablemente bien. Ya menos de 39 grados vale la pena volverlo a hacer. Ahora, si escogieron una escala de 1 a 50, más o menos ¿cuánto debería medir la resultante? Tendría que dividir entre 2 esa medida. Entre un 3.6, 3.7 centímetros tendría que quedar la medida, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿ya terminamos? No, hay que indicar la resultante y con las unidades originales. ¿Cuál sería el valor de la resultante? El valor de la resultante, tengo que utilizar otra vez mi escala. 7.3 o 7.4, lo que a ustedes les haya dado. ¿A cuántos newtons equivalen? Mi escala es 1 centímetro 25 newtons, entonces tendría que multiplicar cualquiera de los dos valores por 25. Entonces 7.3 por 25 serían 182.5 newtons. O 185 newtons. La verdad es que la resultante exacta no es ni 182.5 ni 185. Está entre esos dos valores. Y solo se puede obtener por otro tipo de métodos matemáticos, ¿verdad? Entonces la resultante, bueno, así la voy a poner, dos rengloncitos, 182.5 o 185 newtons con un ángulo de 40 o 41 grados. ¿En qué dirección o en qué cuadrante? Sería hacia abajo es sur, hacia la izquierda oeste. Entonces sería suroeste. ¿O en qué cuadrante? En el tercer cuadrante. ¿Verdad? O para evitar tener que escribir todo eso, podríamos poner 182.5 newtons con un solo ángulo, el ángulo polar. Entonces, ¿cómo sería el ángulo polar? Vamos a poner nuestro plano cartesiano. ¿Cómo están medidos esos 40 grados? Están medidos algo así. 40 o 41 grados. Pero el ángulo polar sería toda esta medida, desde el origen del eje X. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo polar? 180 más 40 o más 41 grados. Entonces serían 220 o 221 grados. Con un ángulo de 220 o 221 grados. Bueno, también aquí serían 182 o 185 newtons. Cualquiera de las expresiones es correcta. Este sería nuestro vector resultante. ¿Alguna duda, algún comentario?
Bueno, con esto terminamos el ejercicio. Muy bien, esos son los resultados ya enmarcados. Vamos nada más para finalizar el tema del método del polígono a hacer una nueva demostración de que el orden en el que tracemos los vectores no altera el valor de la resultante. Vamos a seguir un orden distinto y vamos a partir del mismo punto base. Aunque aquí vamos a tener una revoltura de trazos, pero vamos a ver cómo el vector resultante es el mismo. Esto ya no es parte del ejercicio, insisto. Entonces vamos a empezar ahora trazando el vector verde. A partir del mismo punto base. Pueden ver que es idéntico al vector que había trazado anteriormente. Trazamos primero el vector verde. Vamos a continuar después con el vector azul. Nuevamente podemos comprobar que tiene la misma magnitud y dirección que el que habíamos trazado previamente. Después del vector azul vamos a trazar el vector guinda. Mismo tamaño al final del vector azul. Y finalmente el vector morado. Y vemos que esa cadena de vectores termina justo en el mismo punto donde había terminado la cadena de vectores anterior. Con lo cual se comprueba que el valor de la resultante es el mismo, independientemente del orden en el que tracemos los vectores.